Buenos días, hola a todos. Soy Stephanie Moore, asesora del Ministerio de Hacienda. Le damos la bienvenida a la segunda versión del ciclo de capacitaciones de la Mesa Pública Privada de Finanzas Verdes, que se realizarán todos los jueves a las 10:30 de la mañana entre marzo y mediados de mayo. Quisiera mencionar algunos aspectos logísticos. Para su información, este webinar será grabado y se dejará disponible en la página web de la mesa mfbcorta.hacienda.cl y en la página de YouTube del Ministerio de Hacienda. Luego de las dos presentaciones del día de hoy, dejaremos un espacio para preguntas, por lo que les agradeceremos que en caso de tenerlas, las vayan dejando en la sección de preguntas. A continuación, escucharemos a Carolina Urmeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, quien lidera desde 2018 la Oficina de Cambio Climático, impulsando políticas en el marco de la carbono neutralidad al 2050, como el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, la herramienta de riesgos físicos ARCLIM, la COP25, entre otras. Carolina presentará sobre la política climática nacional. Carolina. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a todos por estar hoy día conectados en esta sesión de capacitación. ¿Me confirma, Stephanie, que ven la presentación? Perfecto. Sí, la vemos perfecto. Buenísimo. Bien, como decía Stephanie, yo lo que les voy a contar hoy día, y muy atentos después a sus preguntas, es respecto a cómo Chile ha ido avanzando a paso firme en el desarrollo de una política climática de Estado. Lo primero que vamos a ver, porque refuerza y enmarca todo el trabajo que se había hecho en Chile respecto a cambio climático, es el proyecto de ley marco de cambio climático. Como contaba Stephanie, el proyecto de ley marco de cambio climático establece una meta país, indicándonos el punto a donde tenemos que llegar al año 2050, que es la carbono neutralidad. Este proyecto de ley marco de cambio climático ingresó en enero del año pasado al Congreso, se ha mantenido con suma urgencia, en agosto del año pasado fue aprobado en general y ahora estamos en la revisión en particular en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Ya vamos en la mitad de las indicaciones, recibimos 847 indicaciones confirmando el gran interés y importancia de este proyecto. Es un desafío claramente revisarla, pero ahí el trabajo con la comisión ha sido un trabajo intenso que nos ha permitido avanzar y, como ya les decía, vamos en la mitad de las indicaciones ya mejorando este proyecto de ley. La meta de carbono neutralidad la tienen algunos países por ley, como son los 6 primeros que ustedes pueden ver en este ranking, donde muestra que son países claramente desarrollados del hemisferio norte, y hay países que lo tienen en sus propuestas de legislación, como es el caso de Chile, el caso de la Unión Europea, el caso de España, de Corea del Sur, de Fiji, etc. Y hay muchos otros países que lo tienen en sus documentos de política nacional. ¿Por qué es importante tenerlo por ley? Porque con esto nos aseguramos de que Chile va a cumplir y es la forma de mayor vinculancia jurídica, obviamente, de tener y establecer esta meta. ¿Qué es la carbono neutralidad? Es bien simple, es tener la misma cantidad de emisiones de CO2 que ocurren por el uso de combustible fósil, tanto para la generación de electricidad como el transporte, la climatización, las industrias, como por el uso de fertilizantes nitrogenados, la generación de estiércol y el residuo. Esas emisiones de CO2 deben ser iguales a las capturas. Chile tiene esta ventaja, que tiene un sector forestal, que es un sector capturador de emisiones de gases de efecto invernadero, y por lo tanto lo que nosotros estamos comprometiendo es que nuestras emisiones van a ser igual a las capturas. Eso no es fácil de lograr, es un desafío para el país, pero es un desafío que les voy a mostrar tiene inmensas oportunidades. La ruta de la carbono neutralidad fue algo que se trabajó fuertemente durante el 2019 y el 2020 para poder, el 2018 y el 2019, perdón, para poder establecer esta meta. Y acá lo que les mostramos es, lo primero en este gráfico es esta curva negra que corresponde a nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden ver que estamos alrededor de 112 millones de toneladas de CO2. Si nosotros extendíamos y proyectábamos estas emisiones, vemos esta curva roja que nos muestra que al año 2050 íbamos a llegar a 130 millones de toneladas de CO2. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue
evaluar y determinar con qué medidas de mitigación podíamos lograr hacer esta curva, que es una curva en la que yo disminuyo mis emisiones de gases de efecto invernadero, esta curva verde, que es nuestro escenario de la carbono neutralidad, con la que yo llego a 65 millones de toneladas de CO2. Esas 65 millones de toneladas de CO2 equivalen a las capturas que esperamos hacer con el sector forestal, que son las capturas que tenemos prácticamente hoy en día y que lo que tenemos que hacer es lograr mantenerlas y idealmente, obviamente, aumentarlas. ¿Cómo se logra esta reducción de emisiones, este cambio donde tenemos, hacemos lo que nos pide la ciencia, que es que los países en desarrollo van aumentando sus emisiones, logramos un pic que no pasa del año 2025 y luego solo empezamos a disminuir? Esto se logra con medidas de mitigación concretas como son la industria sostenible, el hidrógeno verde, la electromovilidad, la edificación sostenible, el retiro de centrales a carbón y la eficiencia energética. Ahora, no basta solo con ponernos una meta al 2050. Lo que necesitamos y lo que nos ha mostrado la ciencia fuertemente es que necesitamos asegurar la trayectoria para llegar a esa meta, de manera de que no nos encontremos al final teniendo que hacer unos esfuerzos que son gigantescos y que nos van a costar muy caro. Es por eso que Chile se establece una meta intermedia, que está en nuestra contribución determinada a nivel nacional, que es la NDC, como se conoce a nivel internacional, que corresponde a la meta al año 2030. Esa meta al año 2030 es tener 95 millones de toneladas de CO2, como ustedes pueden ver en el gráfico, pero no solo se compromete esa meta de ese año, sino que se compromete las emisiones acumuladas entre el año 2020 y el año 2030, que corresponde a un presupuesto de carbono. Esto es lo que ha pedido la ciencia, que hagan los países, y Chile se ha alineado con lo que pide la ciencia de manera de buscar, asegurar que logremos la carbono neutralidad al año 2050. Ahora, para determinar esta curva, no solo se hizo un ejercicio asociado a la disminución de emisiones, también se hicieron, obviamente, evaluaciones económicas y evaluaciones financieras. La carbono neutralidad Chile significa un requerimiento de inversión del orden de 48.000 millones de dólares, pero también significa importantes ahorros. Esos importantes ahorros se tienen porque nosotros tenemos un potencial tremendo, por ejemplo, de energías renovables. Por lo tanto, con la baja que hemos tenido en las tecnologías, las mejoras que han ocurrido y además el evitar comprar combustible fósil y poder generar con recursos que son renovables del país, termina resultando en ahorros que son muy importantes para Chile y por lo tanto al evaluar la costo-efectividad de la carbono neutralidad, tenemos que resulta en beneficios netos del orden de 30.000 millones de dólares, esto sin incorporar los beneficios que son sociales y ambientales, con lo que podemos aumentar por 3 hasta por 5 veces estos beneficios. Y esto además tiene una incidencia en la macroeconomía, obviamente, que es un tema que claramente ustedes también siempre están monitoreando. Aquí hicimos un estudio con el Banco Mundial, donde vimos que esta ruta de la carbono neutralidad nos permitiría poder tener un aumento del PIB de 4,4% al año 2050. Es decir, claramente, como comenzamos al principio, estamos frente a una oportunidad. Además de establecer la meta de la carbono neutralidad, el proyecto de ley marco de cambio climático establece metas, la obligación de definir metas e indicadores de adaptación, tomando el agua como un componente principal, y vamos a ver después, durante la presentación, todo lo que tiene que ver con el Atlas de Riesgo Climático que adelantaba Stephanie. Establece también instrumentos de gestión de largo, mediano y corto plazo, que yo les voy a anunciar ahora, e instrumentos de control. Establece la incorporación del cambio climático en otras políticas, establece estrategias de financiamiento, y vamos a ver cómo es importante relevar la participación y la colaboración público-privada, como ustedes están haciendo en la Mesa de Finanzas Verdes, de la que nosotros también somos muy activos, y sistemas de información, donde hoy día vamos a conversar específicamente de la plataforma de vulnerabilidad, que nos muestra los riesgos frente a los impactos del cambio climático. Y por último, bueno, también establece la institucionalidad del cambio climático tanto a nivel central como a nivel regional y local, y también la relación con los actores no estatales. Respecto a los instrumentos, y para tener una buena idea de qué es lo que vamos a estar hablando hoy día de la política climática, tenemos esta meta de la carbono neutralidad, tenemos esta contribución determinada a nivel nacional, la NDC, que establece las metas intermedias al año 2030 a nivel nacional, es decir, nos establece este presupuesto de carbono, ¿se acuerdan? Estas emisiones acumuladas al año 2030. Y luego tenemos algo que es lo que estamos trabajando ahora en la estrategia climática de largo plazo, que nos permite decir cómo vamos
vamos a lograr estas metas? Tenemos la ruta, tenemos el camino que queremos seguir, pero para poder fomentar efectivamente ese camino, lo que establecerá la estrategia climática de largo plazo van a ser las metas sectoriales de mitigación y de adaptación que se deben cumplir para poder lograr la meta de la carbono neutralidad y la resiliencia al 2050. Y a partir de esas metas, los sectores van a desarrollar planes de mitigación y adaptación, además de los territorios, hacer planes de acción regional y de acción comunal, ¿ya? Otros instrumentos de cambio climático que establece el proyecto de ley marco es una facultad nueva para el Ministerio de Medio Ambiente respecto a tener normas de emisión y certificados de reducción de emisiones. Estas normas de emisión son de emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos la facultad de hacer normas de calidad de aire, pero esos son contaminantes locales. Los gases de efecto invernadero tienen una incidencia global y por lo tanto se requiere una atribución nueva del Ministerio de Medio Ambiente, y acá lo que se busca es que esto sea un instrumento más para lograr las metas de los sectores que se van estableciendo. Es decir, por ejemplo, un sector energía que quiere tener, por ejemplo, un 90% de energías renovables al 2030, ¿cómo logra eso? Lo logra con el retiro de centrales a carbón, con la eficiencia energética y también con normas de emisión para las instalaciones o grupos de instalaciones en las que esté costando más llegar. Y esas instalaciones van a tener la posibilidad de compensar sus emisiones a partir de certificados de reducción de emisiones, activando con ello también un mercado que nos permita fomentar la acción climática. Eso es a futuro con el proyecto de ley marco de cambio climático. Ahora tenemos también en Chile un instrumento que es real, que es el impuesto verde. Ese instrumento se modificó en la reforma tributaria, que ya es ley, la ley 21.210, y lo que se hizo fue pasarlo a una definición más ambiental, pasando a un umbral de emisiones de 25 toneladas de CO2 al año, es decir, todas las instalaciones que emiten más que eso deben pagar este impuesto verde. Ese impuesto verde está fijo en $5 la tonelada de CO2 y lo que se establece es un sistema de compensación de emisiones para buscar movilizar la acción climática. Estas modificaciones empiezan a implementarse desde el año 2023. Nosotros ahora estamos trabajando en los reglamentos y lo que es muy interesante en esto es que ya sabemos entonces cuáles son las instalaciones que van a estar afectas a este impuesto, que van a tener la posibilidad de compensar, y sobre todo hay que tener en la mira que Chile, por ejemplo, tiene un precio social del carbono de $32,5 la tonelada de carbono. La Unión Europea ha fijado el precio cercano a los $40 la tonelada de carbono, lo mismo que está haciendo el Reino Unido. Por lo tanto, sabemos que además se van a venir probablemente revisiones en cuanto a este valor de la tonelada de carbono, y esto es algo muy importante a considerar en cuanto se realizan inversiones y se requiere financiamiento para hacer las actividades en el país. Tenemos entonces esto como un gran marco que es el proyecto de ley de cambio climático, y para contarle un poquito más de detalle, por ejemplo, respecto a nuestra ANS, esto es una obligación que tiene el país producto de que firmamos el Acuerdo de París, y todos los países deben actualizarla cada 5 años. Chile presentó su actualización cumpliendo con lo que pide el Acuerdo de París en abril del año 2020, impresionante que ya va a ser casi un año, y ahí tenemos compromisos claros de mitigación, que son los que ya les conté. También tenemos compromisos muy específicos en adaptación, con un principal foco en recursos hídricos, y compromisos de integración, que son compromisos que están donde la mitigación y la adaptación tienen sinergias claras, como son soluciones basadas en la naturaleza, en bosques, océanos, humedales y turberas, y también compromisos de economía circular. Todos estos compromisos al año 2030 están mandatados y están permeados por un pilar social. ¿Por qué? Porque lo que se busca en el trabajo y en la política climática es que esto tenga una incidencia clara y un aporte claro a los objetivos de desarrollo sustentable. Y es por eso que se hizo una relación directa en nuestra ANS de los compromisos con los objetivos de desarrollo sustentable, y se estableció además una estrategia de transición justa específicamente para el proceso de descarbonización del país, que tiene que ver con el cierre de centrales a carbón. Esto entonces es un hito intermedio en nuestras metas al año 2050, es un hito muy importante que se va revisando cada 5 años, aumentando en el fondo los años de compromiso. Este año 2020 tenemos nuestras metas al 2030, el año 2025 vamos a establecer nuestras metas al 2035 y así. Esas metas siempre deben ir siendo más ambiciosas porque es lo que está establecido en el Acuerdo de París. Ahora nos vamos a ir un poco más a hablar respecto a la adaptación. Y ahí contarles que
Tal como establece el proyecto de ley marco de cambio climático, que pone un foco en la adaptación y que pone un foco en el agua, la NDC también establece instrumentos y obligaciones respecto a la gestión para la adaptación que están totalmente alineadas con el proyecto de ley marco de cambio climático. Y aquí tenemos el Atlas de Riesgo Climático a nivel comunal y la determinación de los costos de la inacción. Porque si bien, como yo les contaba, hicimos las evaluaciones respecto a los costos y a la efectividad de la carbono neutralidad, el no tomar acciones en adaptación claramente tiene riesgos para todos nuestros activos físicos y también obviamente para las personas y los territorios. Eso es lo que se conoce como los costos de la inacción, que tiene que ver con los costos que tiene para el país el no actuar frente al cambio climático respecto a la adaptación. En el año 2012 nosotros hicimos un estudio con la CEPAL donde vimos que los costos de la inacción para Chile podían llegar al orden del 1,1% del PIB, y eso es lo que estamos actualizando ahora con un estudio más específico que ya está con información más clara respecto a lo que yo les voy a contar del Atlas de Riesgo Climático. Entonces también es algo muy importante a tener en consideración que va a estar disponible estos costos de la inacción durante el 2020. O sea, el 2021, perdón. Otra cosa muy importante, ¿cierto?, de los instrumentos de la política climática de Estado es esta estrategia climática de largo plazo. La estrategia climática de largo plazo es un instrumento que está en desarrollo ahora, que también el Acuerdo de París invita a todos los países a desarrollarla. En general son los países del hemisferio norte los que ya han presentado sus estrategias de largo plazo. En el hemisferio sur existen pocos países que la han presentado, pero Chile está trabajando en conjunto con Colombia y ahora también se unió Perú para presentarlas idealmente en la COP26. Esa es la meta de Chile. Entonces, ¿qué es lo que va a tener la estrategia climática de largo plazo? Que es un poco lo que yo ya les contaba. Va a tener el cómo vamos a lograr esta meta al 2050. Por lo tanto, de este presupuesto nacional que tenemos de gases de efecto invernadero al año 2030, vamos a determinar cuáles son los presupuestos sectoriales de gases de efecto invernadero. Es decir, tenemos una torta de emisiones entre el año 2020 y 2030 que nos hemos comprometido a tener, y esa se va a desagregar en sectores. ¿Por qué se va a desagregar en sectores? Porque necesitamos, y son las recomendaciones de la OECD para Chile, que los sectores vayan tomando compromisos específicos y reales respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y además, en cuanto a la adaptación, vamos a establecer cómo vamos a definir metas e indicadores de vulnerabilidad y adaptación basados en el Atlas de Riesgo Climático, que es a donde nos vamos a ir ahora. Les cuento ahora entonces, y perdón el bombardeo de información, pero la idea un poco era poder contarles que tuvieran toda la visión de la política climática de Estado y cómo esto incide en las inversiones que se van a realizar en el país y cómo se deben evaluar esas inversiones. Es que también tenemos esta plataforma de vulnerabilidad que se establece como obligatoria en el proyecto de ley marco de cambio climático y que hemos desarrollado ya en Chile a partir de los financiamientos que obtuvimos por ser presidencia de la COP25. El Atlas de Riesgo Climático es una herramienta web, es una herramienta viva que ya está disponible, se me fue a ponerles el link ahí, pero se los voy a poner, y el objetivo con el que se hizo es contar justamente con una herramienta viva que presente información y proyecciones a nivel territorial del riesgo climático para las distintas actividades en cada comuna de nuestro país. Esto se hizo y fue desarrollado y liderado a partir de la ciencia. Participaron más de 93 países a lo largo, o sea, 93 científicos a lo largo del país. Y es una plataforma que tiene información que corresponde a 12 terabytes de información, que equivale, para que ustedes tengan una idea, a 3 millones de fotos, a 6.000 horas de video o 78 millones de páginas de documentos. La idea de tener este atlas nació justamente de la presidencia de la COP25, cuando estábamos evaluando y relevando la importancia de la adaptación para el desarrollo de proyectos e inversiones en los países. Fue el mismo presidente que nos dijo, bueno, pero ¿cómo uno sabe en el territorio nacional cuáles van a ser los efectos del cambio climático? Si bien teníamos muchos estudios y teníamos muchos informes al respecto, esto era muy difícil de ver y de consolidar. Y eso fue lo que hicimos a partir de este trabajo, que fue apoyado fuertemente por el gobierno de Alemania. ¿Cuáles son los datos que se utilizan? Se utilizan datos diarios por 30 años en una alta resolución entre el año 1980 y el 2010. Y se proyectan las situaciones a futuro para un periodo medio entre el año 2035 y 2065. ¿De qué estamos hablando?
se proyectan situaciones como la temperatura máxima, la temperatura promedio, las olas de calor, los incendios, los vientos, las días de helada, las noches frías, las marejadas, etc. ¿Y para qué se proyectan esas variables climáticas? Se proyectan para analizar los impactos. ¿Y los impactos dónde? En 12 sectores que fueron determinados con los científicos, que son los que ustedes ven en esta presentación. La agricultura, el bosque nativo, las plantaciones, la energía eléctrica, la infraestructura costera, la pesca artesanal, la acuicultura, la minería, el turismo, la biodiversidad, los recursos hídricos, las ciudades y los asentamientos humanos. ¿Cómo se evalúa este impacto y cómo se evalúa el riesgo cuando hablamos de impactos al cambio climático? Esta es la evaluación de riesgo general que ustedes conocen muy bien, ¿cierto? Aquí está muy simplificado, donde vemos cuál es la amenaza, por ejemplo, el aumento de la temperatura, quiénes están expuestos y quién está expuesto, el tamaño de la población, del territorio y de las actividades expuestas, y cuál es la vulnerabilidad, es decir, cuál es el grado de protección que tenemos frente a esa amenaza, quiénes están expuestos. Eso es lo que determina el riesgo. Para entenderlo bien, esto es un poco lo que se hizo en Chile, por ejemplo, con los terremotos, donde nosotros tenemos una amenaza, que son los terremotos, estamos expuestos a los terremotos claramente, pero disminuimos nuestra vulnerabilidad. ¿Las disminuimos en base a qué? En base a construcciones que nos permiten ser resilientes a los terremotos, y pasa en Chile que tenemos terremotos grado 7 y el país, o 8, y el país no se cae entero como sí pasa en otros territorios. Eso es lo mismo que debemos buscar respecto a los impactos del cambio climático. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se evaluó? Para que ustedes tengan una idea, estos 12 sectores se evaluaron distintas cadenas de impacto. Por ejemplo, cómo afectan las olas de calor, que son la amenaza que ustedes ven en rojo ahí, a el bosque nativo, como en el impacto de los incendios, ¿ya? Lo mismo lo podemos ver para el crecimiento del bosque nativo, producto de principalmente las sequías, o para la actividad minera, producto de, por ejemplo, la sequía, donde la minería requiere mucha agua, o producto de lluvias intensas que ocurren producto del cambio climático en el norte, que generan la disminución en las operaciones de faena o problemas en los relaves. En la agricultura, la producción de frutales, cultivos, praderas; en la infraestructura costera, la operación de los puertos, la operación de las caletas, y así para estos 12 sectores se evaluaron 55 cadenas de impacto a nivel comunal, que nos muestran el riesgo comparado respecto a las distintas amenazas climáticas para los territorios en las actividades que se desarrollan. Esta es una información que es muy útil para poder enfocar la política climática, y también muy útil, y es algo que hemos estado conversando con la Carolina Flores, que va a presentar después, respecto a la evaluación de riesgo, obviamente para las inversiones y la búsqueda de financiamiento. ¿Cómo se ve esto? Esto se ve en un mapa. Aquí yo les puse solo un ejemplo, pero todas estas cadenas de impacto tienen resultados que ustedes pueden ver en este mapa, donde tenemos los principales factores que afectan por ejemplo, el cultivo de cerezas, que es el que les estamos mostrando acá, donde tenemos la disminución de las precipitaciones, el aumento de la temperatura, por ejemplo, en la zona centro-sur, y en la zona sur la disminución de heladas y el aumento de la temperatura. Esas son amenazas que afectan el crecimiento o el cultivo de las cerezas. Y luego eso se cruza o se analiza respecto a la exposición que tienen esos cultivos y a la situación de esos cultivos, con lo que se determinan zonas de riesgo, que son estas zonas que vemos en rojo en el mapa más hacia la derecha, y en naranjo. Y también se determinan zonas de oportunidad, que es donde uno puede evaluar el hacer, por ejemplo, mayores inversiones en cultivos a la cereza, o hacer mejor rotación respecto a los cultivos, etc. Esto mismo tenemos la información para la energía, para la infraestructura, etcétera, 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 que era lo que les contaba. Por lo tanto, acá tenemos mucha información que les puede ser de gran utilidad respecto a el análisis financiero de proyectos que se quieren implementar. Por último, ya para ir contándoles cómo hemos avanzado también en temas de financiamiento, que claramente tienen mucho que ver con todo lo que les estaba contando antes, contarles que probablemente ustedes lo han visto, Chile ha sido el primer país de Latinoamérica que en el año 2019 lanzó bonos verdes soberanos. Ya hemos hecho emisiones en los últimos años, en el año 2019, 2020 y 2021, por un total de 7.727 millones de dólares. Estas emisiones las hace el Ministerio de Hacienda y las hemos trabajado en conjunto para determinar el marco que permite determinar
por qué los bonos son verdes y son sustentables. Esto se hace a partir de la certificación internacional del Climate Bond Initiative y nosotros como Ministerio de Medio Ambiente lo que hacemos es relacionarlo y analizarlo con la política pública que yo les estaba contando. Estos bonos verdes han tenido muy buenos resultados, por eso es que se han ido replicando, porque han tenido las tasas de interés más bajas de la historia que había tenido Chile en la emisión de bonos soberanos y una demanda mucho mayor a la esperada, confirmando que existe una demanda por financiamiento de proyectos verdes. ¿Qué tipos de proyectos se han financiado con estos bonos verdes soberanos? Son proyectos de energías renovables, de edificación sustentable y de transporte limpio. También, desde el Ejecutivo, hemos trabajado opciones para tener financiamientos para las pymes. Y en ese sentido, la Corfo ha desarrollado y ya está disponible, por ejemplo, un crédito verde para pymes que implementan energías renovables y economía circular que van en línea con las políticas y las metas que tenemos en las políticas climáticas. Y tenemos también claramente esta mesa de finanzas verdes, donde esta relación virtuosa entre el sector público y el sector privado muestra cómo podemos seguir avanzando para lograr mejores y más financiamiento verde para los proyectos que se desarrollan en Chile, que como ya veíamos, significan grandes oportunidades de desarrollo para el país. Acá estamos en esta presentación para poder ver y poder trabajar en articularnos mejor y en generar mayores capacidades para poder implementar mayor financiamiento verde. Ya terminando ahora sí, respecto a la recuperación, porque estamos en una situación difícil con el COVID-19 y acá contarles que gracias a todas estas metas y gracias a todos estos instrumentos que hemos desarrollado, Chile ha podido comprometer que al menos un 30% de la inversión pública específicamente va a ir a proyectos de acción climática y sustentabilidad buscando reafirmar y acelerar nuestros compromisos. Obviamente el 100% de todos los proyectos van a cumplir con la normativa ambiental vigente. ¿Cómo y por qué estamos haciendo esto? Tiene mucho que ver con cómo se está abordando la recuperación a nivel internacional. Déjenme contarles que, por ejemplo, la Unión Europea en su plan de recuperación también estableció que el 30% de los fondos van a ir destinados específicamente a la lucha contra el cambio climático y ese es el mayor porcentaje en la historia que se ha asignado del presupuesto europeo para la lucha frente al cambio climático y en el último tiempo han anunciado que lo están aumentando ese porcentaje llegando más cercano al 37%. Además, el Banco Mundial anunció en enero de este año que un 35% del financiamiento que entrega el Banco Mundial va a ir para acción climática en los países. Por lo tanto, Chile en esa misma línea y gracias a que contamos con instrumentos que nos permiten definir hacia dónde queremos avanzar en acción climática, tanto en mitigación como en adaptación, hemos definido que un 30% de la inversión pública al menos va a ser destinada a estos proyectos. ¿Por qué contamos con herramientas? Por lo que les contaba. Tenemos la clasificación internacional del CDI, que es el marco clasificador de inversiones verdes de los bonos soberanos, que nos permitió clasificar la inversión pública o identificar cuáles son los que aportan al cumplimiento de los compromisos de nuestra NDC actualizada y con eso poder decir que son efectivamente proyectos que contribuyen al desarrollo sustentable. ¿Cuáles son esos tipos de proyectos de inversión pública que están en esta línea de la sustentabilidad? Son principalmente proyectos que nos ayudan a enfrentar la crisis hídrica y la adaptación al cambio climático, tienen que ver con soluciones sanitarias a familias vulnerables, agua potable y disposición segura de agua servida, obras de eficiencia energética con riego tecnificado, mejoramiento a los bordes costeros. También tienen que ver con ejemplos, o sea, con proyectos que tienen que ver con mitigación, como principalmente transporte limpio respecto a las extensiones del metro, a los trenes, a los buses eléctricos y, muy importante, soluciones basadas en la naturaleza, bosques y biodiversidad, donde estamos buscando que la preservación y el desarrollo sea sustentable en nuestros bosques y también en nuestros ecosistemas. Chile ha sido reconocido por sus políticas de acción climática, por llevarlas a un nivel de política de Estado. De hecho, el año pasado ocupamos el 9º lugar en el ranking mundial de desempeño frente al cambio climático, donde los 3 primeros lugares están vacíos, porque nadie lo está haciendo tan bien como para tener los 3 primeros lugares. Por lo tanto, es como que Chile estuviera sexto, pero quienes están antes de nosotros, Dinamarca, Noruega, etcétera, están avanzando de manera muy acelerada en estos temas y nosotros sabemos que aquí tenemos una oportunidad y que se puede avanzar con una colaboración público-privada para tener un mejor desarrollo para el país. Así que con eso termino la presentación diciéndoles que
La acción climática y el desarrollo económico definitivamente van de la mano. Chile tiene grandes oportunidades al respecto. Hemos implementado avances concretos con miras a una recuperación sustentable y para lograr esta información es clave el involucramiento y la articulación con el sector financiero. Así que felices de estar acá y de responder después las preguntas que podamos tener. Muchas gracias, Carolina, por tu excelente presentación. Encuentro tremendo que Chile va a ser uno de los primeros países en el mundo y el primero en Latinoamérica que va a tener una ley marco de cambio climático y con más de 800 indicaciones. Encuentro tremendo el trabajo que están haciendo. Les quería recordar a todo el público de poner sus preguntas en la sección de Q&A para el final del webinar. Y para continuar, invitamos a Carolina Flores, quien es coordinadora del Grupo de Trabajo para el Cambio Climático de la Comisión para el Mercado Financiero. Carolina ha liderado la elaboración de la estrategia para enfrentar el cambio climático de dicha institución y ha participado activamente como contraparte técnica en la Mesa de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda. Carolina presentará sobre el vínculo entre la política climática y el sistema financiero. Carolina, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera contarles acerca de los trabajos que ha estado haciendo la Comisión para el Mercado Financiero acerca de las materias de cambio climático. Y, lo primero es mostrarles que tempranamente la Comisión, decidió participar en actividades, y realizar actividades asociadas al cambio climático. Es así, como tempranamente la Comisión comenzó a trabajar en una política, de divulgación de materias ESG. Luego de eso, la Comisión participó y decidió, ser parte de la Mesa de Finanzas Verdes que lidera el Ministerio de Hacienda. A partir de este trabajo con la Mesa de Finanzas Verdes, la propia Comisión generó una fuerza de tarea asociada al cambio climático y la primera actividad que realizó en esta mesa fue la suscripción de los compromisos del Acuerdo Verde y emitió declaraciones conjuntamente con otras autoridades asociadas al cambio climático. Para ser consistente, fue la primera institución, en Chile en inscribirse en NGFS y luego este grupo de trabajo de cambio climático se transformó, en una iniciativa estratégica dentro de la institución. Finalmente, pero en realidad el inicio, de nuestro trabajo fue la publicación de una estrategia donde se detalla cómo la Comisión para el Mercado Financiero va a enfrentar el cambio climático. En esta estrategia se produce, uno de los hitos más relevantes a nivel de la Comisión, donde la Comisión, entendiendo sus mandatos legales, reconoce a los riesgos del cambio climático como un potencial riesgo financiero. Y por lo tanto, la Comisión declara que no es posible dejar de actuar en respuesta a estos riesgos que incorpora el cambio climático y lo incorpora, lo agrega, este riesgo dentro de las materias que debe revisar, la Comisión. Un poco lo que muestra, esta diapositiva es cómo se transforma esto, a través de los tres mandatos que tiene la Comisión, que es el de estabilidad financiera, el de conducta de mercado y el desarrollo de mercados, en objetivos específicos sobre los que quiere, velar la institución. Particularmente en el caso de la estabilidad financiera, lo que se busca, es integrar el riesgo de cambio climático a la supervisión prudencial. En el caso del mandato, de conducta de mercado, lo que se busca es generar un marco robusto de divulgación. Y en desarrollo de mercados, el objetivo es identificar las brechas regulatorias y eliminarlas, para poder permitir que se desarrolle un mercado financiero verde. Este dibujo, este esquema, nos permite entender la forma en la que la Comisión, va a avanzar en materias de cambio climático.
Ahora, particularmente, la comisión definió un plan de trabajo. Y, bueno, el plan de trabajo, ¿cierto?, se inició con la estrategia de cambio climático, con la participación y la colaboración con instituciones, ¿cierto?, a nivel nacional e internacional, donde a nivel nacional destacamos nuestra participación y la oportunidad, ¿cierto?, de poder interactuar con otras instituciones en la Mesa de Finanzas Verdes. Y se crearon, ¿cierto?, 3 planes que están asociados a los objetivos. Planes para divulgar, ¿cierto?, los riesgos asociados al cambio climático, planes para generar, ¿cierto?, o por lo menos no impedir el desarrollo de un mercado financiero verde. Sin embargo, ahí se consideran temas como la taxonomía, ¿cierto?, y la certificación, y planes, ¿cierto?, para integrar los riesgos climáticos a la supervisión prudencial. Entonces, lo que yo quisiera ahora, ¿cierto?, es especificar cómo se van a desarrollar estos planes a través de una hoja de ruta. Dentro de las funciones y de los objetivos y dentro de las tareas que vamos a realizar en la comisión, nosotros estamos, ¿cierto?, este grupo de cambio climático del que yo les hablaba, estamos trabajando en una agenda bastante extensa y bastante exhaustiva. Y esta agenda, ¿cierto?, incluye una serie de tareas, particularmente asociadas, por ejemplo, al diagnóstico y el análisis de brechas en gestión de riesgo de cambio climático. Dentro, ¿cierto?, de esta tarea, lo que se busca es revisar, ¿cierto?, la regulación existente actualmente y que pudiera, ¿cierto?, estar impidiendo que se gestione el riesgo de cambio climático. Particularmente, ¿cierto?, se está trabajando en el levantamiento de información desde las distintas industrias y en la realización de entrevistas con las instituciones fiscalizadas. También, ¿cierto?, se está considerando el trabajo de la data interna, específicamente, ¿cierto?, revisar si la información con la que cuenta la institución, ¿cierto?, la CMF, es suficiente para poder analizar estos riesgos, ¿cierto?, que incorpora el cambio climático en las instituciones fiscalizadas. Está considerado también dentro de nuestras tareas las alianzas institucionales. La gran ventaja, ¿cierto?, por ejemplo, que nos provee la Mesa de Finanzas Verdes al poder trabajar en conjunto como contraparte técnica, ¿cierto?, con la Superintendencia de Pensiones y con el Banco Central. Pero también, ¿cierto?, y tal como contaba Carolina, ¿cierto?, en la presentación anterior, poder contar con el apoyo de instituciones que son específicas en materias de cambio climático, como es el Ministerio de Medio Ambiente y los trabajos que se han estado haciendo también con el Ministerio de Ciencias, particularmente en el desarrollo, ¿cierto?, de estos mapas de impacto de cambio climático. En ese sentido, quisiera resaltar, ¿cierto?, el apoyo que nos han prestado en el uso de información asociados a los temas específicos de cambio climático con los que ellos cuentan. Otra de las tareas, ¿cierto?, está asociada a la generación de capacidades analíticas. Acá en particular, lo que se está haciendo, ¿cierto?, es identificar, ¿cierto?, los tipos de análisis de impacto que se pueden realizar en materias de cambio climático. Acá podemos destacar que hoy en día, ¿cierto?, el grupo de trabajo se encuentra realizando estudios de impacto en la industria bancaria y en la industria de seguros. Y la idea, ¿cierto?, es poder, ¿cierto?, resolver después, ¿cierto?, de estos estudios propuestas de contenidos para estudios, ¿cierto?, de impacto o futuras pruebas de tensión. También, ¿cierto?, proponer tipos de monitoreo en el futuro. Y, ¿cierto?, este grupo de trabajo de cambio climático estaría, ¿cierto?, terminando sus tareas en la generación de expectativas de supervisión. El grupo de trabajo de cambio climático de la CMF es una especie de punta de lanza respecto a los temas de cambio climático y respecto a cómo, ¿cierto?, enfrentar estos desafíos. Y el objetivo del grupo es plantear formas de trabajo, plantear propuestas, ¿cierto?, de normativas o guías de acción, ¿cierto?, al Consejo de la Comisión, que eventualmente se podrían traducir, ¿cierto?, en el futuro en algún tipo de normativa. Entonces, ¿cierto?, particularmente, resaltar que la Comisión ha decidido tomar un papel principal o un papel relevante dentro de las materias, dentro de las gestiones, ¿cierto?, del cambio climático y de los riesgos de cambio climático en el mercado.
particularmente la Comisión, ¿cierto?, ha dado un rango estratégico a los efectos del cambio climático en el sistema financiero. Eso es lo que hace, ¿cierto?, lo que se hace en la declaración que está contenida, ¿cierto?, en la estrategia de la institución. La Comisión formó un grupo de trabajo de cambio climático en el que les mencionaba que la intención, ¿cierto?, es avanzar en todas estas materias y transformarse en un actor relevante en la discusión de cómo incorporar el cambio climático en la gestión de riesgos. El grupo de trabajo se encuentra trabajando en la generación de capacidades y la generación de conocimientos para poder lograr los objetivos que acá en esta presentación se plantean. La Comisión también, ¿cierto?, quiere asegurarse de que las instituciones financieras administren los riesgos de forma adecuada, y eso incluye también los riesgos de cambio climático. Y, ¿cierto?, la Comisión, hay que recordar, que tiene un objetivo principal de estabilidad financiera. Entonces la Comisión persigue a través, ¿cierto?, de todas estas actividades la estabilidad del mercado financiero con el fin de que éste cumpla con las funciones económicas que le son propias al servicio de la sociedad. En este último punto, por ejemplo, resaltar que la Comisión es parte no solo de la Mesa de Finanzas Verdes, como les contaba, es parte de INGFES, pero también participa en una serie de grupos de trabajo, incluso, ¿cierto?, también nuestro presidente es parte de este grupo de líderes para la acción climática, y en ese sentido, ¿cierto?, destacamos que está dentro de nuestras principales tareas, digamos, poder enfrentar el cambio climático y resolver cómo incorporarlo a las tareas de la Comisión. Bueno, estoy ¿cierto?, disponible para todas las consultas que puedan venir en este evento. Gracias. Muchas gracias, Carolina, y por tu presentación. Ahora encuentro un paso muy importante que la CMF ha reconocido el riesgo de cambio climático como un riesgo financiero. También creo que la herramienta CLEAN que mencionó Carolina Urmeneta del Ministerio de Medio Ambiente puede ser un importante paso para que las mismas empresas entiendan los riesgos de cambio climático en las zonas del país donde operan. Ahora vamos a continuar con las preguntas que nos han hecho en el público, en el chat. Primero, tenemos uno para Carolina Flores, de la CMF. En su opinión, ¿los bancos en Chile están integrando los riesgos inherentes de cambio climático en su gestión de riesgos? Estás en mute, Carolina. Ahora sí. Sí. No sabía si me autorizaban ustedes o lo hacía yo directamente. Perfecto. Depende. La verdad es que los bancos efectivamente están trabajando para poder incorporar el cambio climático en sus distintas actividades. Quizás la gestión de riesgos no están tan avanzados, pero depende del banco. Digamos, hay algunas instituciones que están mucho más avanzadas que otras. Pero lo que nosotros hemos podido observar a través de los ejercicios que realizamos en este grupo de trabajo del que les hablaba, es que cuando uno analiza las carteras, ¿cierto?, de colocaciones de los bancos, de alguna forma el cambio climático sí está incorporado. Quizás no tiene el nombre de cambio climático, pero lo que uno puede decir, ¿cierto?, es que los bancos saben hacer su trabajo. Entonces, a través de la gestión de otros riesgos, del riesgo de crédito, por ejemplo, o de los riesgos operacionales, el cambio climático sí está incluido. Perfecto. Y Carolina Urmeneta, esta pregunta para ti. ¿Cómo se definirán los budgets de emisiones por industria y cómo se protegerá este proceso de lobby de cada industria? Que naturalmente querrán un budget alto y cada uno tendrá sus argumentos para ello que pueden ser válidos. Es una muy buena pregunta. Y eso tiene una ventaja. Como nosotros estamos enmarcados en el Acuerdo de París, ¿ya? Y enmarcados en esto que cada vez tenemos que ser más ambiciosos, al Chile establecer un budget o presupuesto nacional, ese budget lo tenemos que desagregar, pero ya hemos transparentado bastante de nuestro ejercicio de la neutralidad.
El budget no va a ser directamente industrias, va a ser a los sectores, ya que claramente atrás están las industrias, estamos claros, pero va al sector productivo que está liderado por un ministerio, en este caso son el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte, Minería, Agricultura, Vivienda, Infraestructura y Residuos, ¿ya? Son esos 7 sectores en los que se va a desagregar este budget o presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo se logra esa negociación? Hemos tenido varios talleres participativos donde hemos mostrado cómo se hicieron las proyecciones, cómo se hicieron estos ejercicios y dónde están las mayores oportunidades y dónde es más costo efectivo reducir las emisiones. La metodología propiamente tal la estamos elaborando con la asesoría de una consultora, se llama Ricardo Baea, que trabaja continuamente con UK. Tenemos que UK es como el líder en estos temas, Francia también lo está implementando, Colombia tiene ejercicios similares, Canadá también tiene ejercicios similares, y tenemos una gran ventaja además en Chile. Como somos presidencia de la COP y la COP26 es presidencia UK, tenemos además una relación bastante directa con ellos, conocemos a los equipos, por lo tanto nos han enseñado y hemos podido preguntarles directamente el cómo lograr esta negociación. Es algo que no es fácil, UK lleva 20 años haciéndolo, nosotros estamos recién partiendo ahora, esto va a ser un hito en la estrategia climática de largo plazo, pero la buena noticia es que ya tenemos mucho instrumento y bastante información que nos enmarca esta negociación. Es importante saber también que ese presupuesto es sectorial, pero no significa que exista una norma a ese presupuesto sectorial. Si es que para cumplir ese presupuesto sectorial se necesitara alguna norma en alguna actividad específica, eso se debe elaborar y trabajar con el sector correspondiente, ¿ya? No es que vaya a estar directamente normado porque uno puede lograr ese presupuesto con iniciativas o con acciones que ya existen en algunas legislaciones o que se pueden fomentar con distintos tipos de instrumentos que no necesariamente tienen que ser las normas de emisión. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta es para ti, Carolina Flores, de la CMF. Me gustaría saber qué iniciativas tienen pensadas en términos de estandarizar información. Carolina, estás en mute. Antes de contestar directamente la pregunta, quisiera, ¿cierto?, resaltar la importancia de la estandarización de la información. Con estas pruebas, ¿cierto?, que les contaba que nosotros estamos realizando en las industrias, ¿cierto?, de bancos y de seguros, nosotros pudimos verificar en vivo, ¿cierto?, en la práctica, digamos, cómo tener información estandarizada era sumamente relevante. O sea, en el caso de la información financiera, el regulador, ¿cierto?, viene hace muchísimo tiempo trabajando en la estandarización de la información, pero cuando esta información se debe clasificar, por ejemplo, en términos de división geográfica o de actividad económica, es muy relevante que esta información, ¿cierto?, también converse con lo que existe en otras instituciones. Entonces, por ejemplo, ahí la definición de actividad económica de impuestos internos, las divisiones geográficas, ¿cierto?, que sean las oficiales, porque eso permite poder compartir información, pero no solo respecto a los resultados, sino que poder tener sinergia respecto a los avances que cada uno, ¿cierto?, de los reguladores puede realizar. Y en ese sentido, por ejemplo, el apoyo que el Ministerio de Medio Ambiente nos presta o nos está prestando, digamos, con la información de este mapa de riesgo de cambio climático es sumamente relevante, porque no es posible, ¿cierto?, que cada uno de los reguladores tenga a especialistas de cambio climático realizando estas calibraciones. Es una pérdida de recursos, básicamente. Y además podríamos, ¿cierto?, ser cuestionados, porque básicamente nosotros en el caso de CMF somos especialistas en finanzas, pero no somos especialistas en clima. Por lo tanto, no tiene sentido, digamos, que hagamos ese tipo de tareas cuando el Ministerio, ¿cierto?, de Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencias ya han avanzado muchísimo. Entonces, esa colaboración es absolutamente relevante y poder, ¿cierto?, descansar en el trabajo de las distintas instituciones. Entonces, bueno, respecto al tema de la estandarización de la información. Lo cierto es que nosotros también, ¿cierto?, estamos asistiendo a todas estas discusiones que se están realizando respecto a los estándares.
hay que recordar, ¿cierto?, que la información de cambio climático específicamente nace a través de la información de algunos de los factores ESG. Es un paso adicional, ¿cierto? Si bien este grupo, el grupo lo que hace particularmente es enfocarse en la gestión de los riesgos de cambio climático, necesita poder acceder a información para poder realizar, ¿cierto?, esas tareas. Entonces, todas estas discusiones respecto a los distintos estándares que existen y cómo se adecúan, ¿cierto?, y nos permiten ordenar la información para poder usarla, son ¿cierto?, muy importantes. Bueno, a esta altura del partido estamos todos absolutamente de acuerdo que TCFD debiera ser, ¿cierto?, el estándar que nos permita regular o ordenar, ¿cierto?, la información asociada a cambio climático. Entonces, de nuevo, la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo es revisar estos estándares, entenderlos, ¿cierto?, documentarnos, asistir a las discusiones respecto a cómo estos estándares, ¿cierto?, se van adecuando. Todos los días hay cosas nuevas y probablemente todos han escuchado, por ejemplo, de la discusión que existe hoy día para poder hacer links, ¿cierto?, respecto a, bueno, SASB, TCFD, IFRS, y cómo estos distintos estándares que existen nos van a finalmente llevar a un acuerdo para que todos podamos, ¿cierto?, alinearnos y poder resolver estos asuntos. Así es que eso es lo que estamos haciendo, digamos, trabajando, discutiendo, compartiendo experiencias y también, ¿cierto?, trabajando con otros que están haciendo exactamente lo mismo. Perfecto, gracias Carolina. Entonces, para Carolina Urmeneta, ¿a qué se refieren con industria sostenible 25%? Aquí todas las industrias generadoras de CO2 deben llegar a la carbono neutralidad. No sé sí, es una muy buena pregunta y probablemente yo, con miras de alcanzar a contarles todo lo que les estaba contando, no les expliqué bien esa parte del gráfico. Esos porcentajes corresponden a el porcentaje de la cantidad de reducción total que se requiere. ¿Se acuerdan que pasábamos de 130 millones de toneladas a 65 millones de toneladas de CO2? Esa diferencia corresponde a ese porcentaje. Un 25% de esa diferencia tiene relación con medidas en la industria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de medidas en la industria sostenible? Por ejemplo, a sistemas solares térmicos, tanto en la industria como en la minería, al recambio de motores, a la electrificación de motores. Ahí hay gran cantidad de medidas tanto en la industria como en la minería, como en el sector comercial, donde se espera avanzar fuertemente. También, por ejemplo, en la industria relacionada con la generación de biogás, que se tiene tanto en la agroindustria como también en los rellenos sanitarios, donde también se pueden hacer mejoras y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, la electrificación térmica y los sistemas de gestión de energía. Por lo tanto, ese 25% no quiere decir que el 25% de la industria tenga que ser carbono neutral, sino que del total de reducciones que se esperan, un 25% tiene relación con la industria, y eso principalmente tiene que ver con medidas respecto a la electrificación o recambio de motores y a la generación renovable de la energía que utilizan. Perfecto, muchas gracias. Tenemos harta pregunta. Carolina Flores, ¿existe por parte de la CMF algún manual que define las características que debe tener un crédito verde? No, no existe. No existe un manual específico para eso. Eso es algo que debería aparecer, ¿cierto?, quizás después de la generación de una taxonomía. En la mesa, dentro del contexto de la mesa de finanzas verdes, se está trabajando y discutiendo respecto a la generación de una taxonomía a nivel, ¿cierto?, más macro, al menos, ¿cierto?, a nivel de los distintos reguladores financieros, del Banco Central, ¿cierto?, y otras instituciones. Contando con esa taxonomía, o sea, al existir una taxonomía, se podría, creo yo que sería, después de eso, digamos, sería válido generar un manual o algunas guías, ¿cierto?, respecto a cómo debería crearse un crédito verde o qué es lo que implica tener un crédito verde. Hoy día la verdad es que podríamos crear algo así, pero sería básicamente lo que la CMF cree respecto a eso, y creo que eso sería
o sea, insisto, creo que la sinergia en estos temas, en los acuerdos respecto a que todos hablemos en los mismos términos, es sumamente relevante. Creo que incluso incorporar, por ejemplo, a instituciones de fomento dentro de este tipo de discusiones también es sumamente relevante. Entonces, no existe un manual de un crédito de lo que debe contener, pero más que crear un manual, creo que antes de eso deberíamos avanzar en una taxonomía. Muchas gracias. Carolina Urmeneta, ¿cuáles son los incentivos, castigos o subsidios principales para incentivar la adopción de energía verde para empresas? Hay varias cosas que pueden interesar. Primero, y hay una cosa bien importante. Uno es, Chile está trabajando fuertemente en el cierre de centrales a carbón, ¿cierto? Que va totalmente ligado con un aumento de las energías renovables. ¿Y qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en la industria minera? ¿Ya? En general, lo que le está pasando, sobre todo a los que tienen financiamiento internacional, es que les están pidiendo que muestren cómo van a gestionar y reducir sus emisiones. Y en ese sentido, por ejemplo, la industria minera, a partir del Consejo Minero, además de Codelco, sacaron a principios de este año todos sus compromisos de reducción de emisiones al 2030. Muchos de esos compromisos tienen que ver con que renegociaron sus contratos de energía con 100% de energía renovable, ¿ya? Por lo tanto, los incentivos por ahí vienen de parte del financiamiento, ¿ya? Que les permite obtener mejores tasas, les permite disminuir los riesgos asociados a sus operaciones. Tenemos también leyes que en Chile son importantes, por ejemplo, las leyes que aseguran cómo vamos a ir aumentando en energías renovables y el cómo ha ido bajando el costo de la energía. El costo de la energía en Chile ha bajado de manera considerable en los últimos años, que tiene que ver con la penetración de las energías renovables, que es lo mismo que hablábamos al principio respecto a la oportunidad que tiene Chile con la transición a la carbono neutralidad. Y además tenemos nuevos sistemas, por ejemplo, se acaba de aprobar hace muy poco la Ley de Eficiencia Energética, que si bien esta pregunta era por el consumo de energía limpia, también, y algo que es muy importante que pensemos, es cómo la industria va a transitar hacia un consumo que sea más eficiente. La eficiencia energética es muy importante en la carbono neutralidad y es por eso que se impulsó con fuerza esta ley de eficiencia energética que tiene incidencia tanto en la industria como en la construcción de vivienda, sobre todo en la construcción de vivienda nueva. Por lo tanto, hay varios incentivos a avanzar en esta línea. Además, tenemos, por ejemplo, desde el Estado, como yo les contaba, el crédito verde de la Corfo, que tiene un foco en pymes, que tiene tasas preferenciales, por ejemplo, para pymes que tengan proyectos de energías renovables. Tenemos la Agencia de Sostenibilidad Energética, que hace varios proyectos relacionados con incentivos en instalar, por ejemplo, paneles solares, por ejemplo, sistemas de medición inteligente de la energía, donde cualquier industria o sistema puede generar la energía que consume y además la energía limpia, inyectarla a la red. Entonces, existen sistemas, siempre hay que reforzar, ¿cierto?, la difusión y el conocimiento, pero ahí la recomendación es, sobre todo la Agencia de Sostenibilidad Energética es la que más herramientas tiene, y la Corfo. Con ellos nosotros trabajamos en el diseño y en el establecimiento de metas, pero son ellos los que tienen los instrumentos y hay instrumentos para eso. Perfecto, muchas gracias. Carolina Flores, están preguntando si la CMF tiene en mente establecer cierto estándar o usar cierto estándar internacional como TCFD, SASB, GRI, y si van a establecer eso, y también si se saben cuándo van a salir en consulta la 385 y el 386. Ok. Bueno, la CMF efectivamente está trabajando en sacar en consulta la norma asociada, ¿cierto?, a divulgación de materias de sustentabilidad lo más pronto posible. Se espera que se trate de semanas y no más que eso, digamos. Ahora, cuando se establece una normativa, efectivamente se revisan una serie de estándares, digamos. Normalmente nosotros hacemos alusión a determinados estándares, quizás no directamente, pero utilizamos muchos estándares, ¿cierto?, para incorporarlos en la norma. Ahora,
respecto a materias específicas de cambio climático, ¿cierto? Lo que digamos se piensa dentro de la CMF es que el estándar debiera ser TCFD, pero para materias específicas de cambio climático. Por supuesto que se está pensando en establecer, ¿cierto?, esta regulación en el tiempo, digamos. Se va a partir primero con la norma de materias de sustentabilidad, seguir avanzando el tiempo. O sea, ese va a ser uno de los marcos de divulgación, pero por supuesto luego se podrían generar muchos más. Eso es parte del trabajo que realiza este grupo de trabajo de cambio climático en particular. Muchas gracias. No tenemos tiempo para todas las preguntas, pero lo que quería preguntar, Carolina Urmeneta, es si van a tener más talleres para enseñar a CLIM en detalle con el mismo herramienta y cómo se puede acceder a ese conocimiento, esa información, si tienen ya algo planeado o si si es algo que se puede organizar para el sector financiero. Sí, se hizo un lanzamiento, la plataforma ya es pública, esta plataforma tiene mucha información atrás, tiene muchos informes atrás, lo que hemos estado trabajando un poco con la CMF en ver cómo avanzamos en eso, por eso yo les mostraba la cantidad de información que tiene. Es una plataforma muy útil, muy visual, pero es verdad, hay que saber utilizarla y por lo tanto sí, podemos y estamos muy disponibles para hacer capacitaciones o talleres que se requieran con el sector financiero. Y les cuento además que levantamos hace poco unos fondos para tener talleres en las distintas comunas del país. Claramente van a ser virtuales, la gran mayoría, digamos, cosa que tampoco es terrible porque el CLIM también es una herramienta virtual, pero esto lo podemos hacer, es parte de nuestras metas del año 2021, dar a conocer fuertemente el Atlas de Riesgo Climático y mejorar lo que haya que mejorar, ¿cierto? Porque como decíamos, es una herramienta viva, pero fomentar su uso porque es lo que vemos que va a hacer que finalmente la adaptación vaya subiendo en Chile al nivel de la mitigación. Lo que nos pasa en adaptación y que pasa a nivel mundial, ¿no?, es que es muy difícil definir metas concretas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque si uno mira el caso de la mitigación, nosotros tenemos metas concretas como es la carbono neutralidad. Eso se hizo a nivel mundial porque hace mucho tiempo los científicos están estudiando las emisiones de gases de efecto invernadero, se definió cómo hacer inventario, se definió cómo tener sistemas y Chile hace más de 10 años tiene sistemas de inventario y hace ejercicios de proyecciones. Por lo tanto, nosotros pudimos hacer este ejercicio que yo les mostré para definir esa meta, pero antes fue necesario tener estos sistemas de información y establecer indicadores. Porque acá uno siempre se pregunta, bueno, ¿la meta y el indicador o el indicador y la meta? La verdad es que si yo espero siempre tener todas las metas claras, no avanzo nada porque no es posible en estos sistemas que son cambiantes, donde los impactos del cambio climático están siendo cada vez peor, que nosotros estemos esperando constantemente a tener toda la información perfectamente detallada. Por eso es que ARCLIM, y estamos felices que lo quieran conocer más, estamos muy disponibles de mostrárselo y que lo puedan utilizar y que podamos trabajarlo en conjunto para ver cuál es la información que ustedes necesitan y que nosotros con el Ministerio de Ciencia, como bien decía la Carolina Flores, lo podamos complementar y podamos ayudarles a utilizarla. Perfecto. Muchas gracias a las dos. Lo que iba a decir, como teníamos tantas preguntas y sé que van a quizás ocurrir más preguntas en el tiempo, Trinidad Lecaros ofreció que si quieren mandar todas las preguntas que tienen a su email, que es tlecaros@hacienda.gov.cl, se puede ir canalizando estas preguntas a las dos Carolinas, según tema. Eso, les quería agradecer a las dos. Con esto damos por finalizado este interesante webinar. Esperamos que les haya sido de utilidad y en el nombre del Ministerio de Hacienda los dejamos cordialmente invitados para el siguiente webinar el próximo viernes 18 de marzo en el mismo horario, cuyo contenido tratará sobre ecosistema ACG, caso aplicado a SASB y la calidad de la data. Muchas gracias por su asistencia y participación y si tienen preguntas, por favor, nos hacen llegar las preguntas por mail. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao. Muchas gracias, chao.